vamos a hablar de planes de fertilización considerando porquinasa o porcinasa. La intención es un concepto de economía circular dirigido al manejo eficiente de la porcinasa. Entonces vamos a empezar considerando que la actividad porcícola en sí tiene un riesgo ambiental y un riesgo ambiental por la posible contaminación que tiene la disposición de los subproductos generados en la actividad porcícola. Entonces no los vamos a denominar como residuos, no los vamos a denominar como desechos, los vamos a denominar como subproductos. Y vamos a considerar que ese enorme riesgo ambiental se puede convertir en una gran oportunidad si se maneja adecuadamente estos subproductos. El riesgo ambiental está determinado desde el impacto ambiental considerado como el efecto o la alteración que cualquier actividad desarrolla sobre el entorno. Y ese entorno puede ser biótico, abiótico o socioeconómico. Esa alteración se denomina un impacto y ese impacto está relacionado con la generación del residuo como lo considera la normatividad ambiental al afectar aspectos de salud pública en términos de malos olores como lo considera la normatividad. Entonces cualquier actividad, incluyendo la actividad porcícola, podrá generar aguas residuales domésticas y aguas residuales no domésticas. Ambos sistemas o ambos tipos de residuos o de subproductos pues ameritarán tratamiento y una adecuada disposición bajo el aspecto pues de la normatividad ambiental. Y cuando se habla de disposición, entonces hablamos de vertimiento. Entonces ese vertimiento deberá indicarse dónde se dispondrá, si se dispondrá al agua o al suelo. Esas aguas pueden ser superficiales o pueden ser marinas. Ese vertimiento, al disponerse en uno de estos recursos, deberá tramitar un permiso de vertimientos. Y les insisto que aquí estamos hablando bajo la premisa de la normatividad ambiental. Entonces, dentro de esa problemática se consideran dos recursos fundamentales que se podrían afectar: el suelo o el agua. Toda actividad económica prevé un impacto porque alterará el entorno biótico, abiótico, socioeconómico donde se esté desarrollando la actividad. Si se prevé el impacto, habrá que plantear las estrategias para minimizar ese impacto. Si ese material se va a disponer al suelo, entonces habrá que implementar como una medida de prevención la posibilidad de un programa de fertilización. Y ese programa de fertilización deberá partir de un análisis de suelo que más adelante pues consideramos. En términos de agua, no lo vamos a considerar porque no estamos pensando en la disposición del residuo, no estamos pensando en la disposición del vertimiento, sino que estamos pensando en una
valorización del vertimiento vía un proceso de transformación, vía un proceso de estabilización y sanitización. Entonces acá, bajo la premisa de la normatividad ambiental, se considera que ese vertimiento, ese subproducto de la actividad porcícola, debería tratarse para disponerse bajo la premisa de la valorización y de la transformación de ese recurso, implica no disposición, sino una aplicación de forma controlada al tener la connotación de un acondicionador o de un fertilizante. Entonces, dentro de esa premisa es que debemos movernos, que no estamos pensando en el vertimiento, sino que estamos pensando en la valorización y la aplicación controlada de esos materiales. Entonces, dentro de ese concepto de aplicación controlada, los porcicultores consideran, o todos los generadores de cualquier subproducto agrícola o pecuario, consideran que tienen unos subproductos de un valor incalculable porque simplemente consideran que tal cual es la generación, es la aplicación, es la utilización dentro de un sistema agrícola, por llamarlo de alguna forma. Entonces, como no es tal cual, sino que el subproducto generado habrá que desarrollar sobre él un tratamiento, no para disponerlo. Disponerlo implica que no generará ninguna utilidad. Disponerlo bajo la premisa de una aplicación controlada implica que mejorará y que el impacto posterior a su aplicación no generará ninguna alteración, ningún impacto ambiental. Entonces, acá es que si el subproducto de la actividad porcícola se aplica tal cual, sin desarrollar ningún proceso de estabilización y sanitización, podrá haber un impacto negativo, una alteración del suelo o del agua. Entonces, es muy importante considerar que no todo lo orgánico, que no todos los subproductos de la actividad porcícola tienen efectos benéficos cuando se aplican, que es necesario una estabilización previa de ese material para que cuando se aplique se mitigue y se reduzca el impacto y tenga un efecto positivo sobre los suelos. Porque si se tiene un efecto negativo sobre los suelos, la autoridad ambiental podrá volver a hacer requerimiento y ese requerimiento en torno a la naturaleza ya de vertimiento, ya en torno a la naturaleza de residuo. Entonces, si estamos dentro de esa naturaleza de residuo, de vertimiento, tendremos que justificar técnicamente la aplicación. Entonces, ahí la disposición. Entonces, ahí esto carece pues de sentido. Carece de sentido tener un subproducto que tiene una composición en términos de elementos químicos, de elementos nutrientes que bien manejados irían a mejorar los suelos y que no sería necesario pues establecer una medida de tratamiento para disponerlos. Es una medida de tratamiento para valorizarlos. Si no se hace esa consideración de valorización por el uso de los subproductos, habrá que implementar una evaluación ambiental del vertimiento y desarrollar un plan de gestión del riesgo para el manejo de ese vertimiento. Entonces, si no se cuenta con un área disponible para realizar la fertilización, estaríamos dentro del contexto, dentro de la cobertura de la normatividad ambiental del vertimiento. Entonces, para poder hacer la valorización de ese subproducto, necesitamos una justificación técnica. Y esa justificación técnica
implica que la aplicación de estos subproductos iría a mejorar las características del recurso donde se esté utilizando. Y ese recurso, pues es el recurso suelo. Dentro de la composición que tienen estos productos, tenemos que tienen una composición química como tal, considerado si es sólido o líquido, y dentro de esa composición vamos a tener elementos representativos en la porquinasa, como lo es el nitrógeno, como lo es el fósforo y como lo es el zinc. Entonces, dentro de esas posibilidades de reuso, de valorización de esos materiales, esta composición empieza a ser restrictiva en la aplicación de esos materiales. Entonces, la restricción no es con base en la cantidad de porquinasa generada, sino en la cantidad de nitrógeno o fósforo aplicado con base en la cantidad de la porquinasa que se esté generando. Entonces, la restricción es en términos de nitrógeno, en términos de fósforo. Entonces, cuando los suelos tienen un alto contenido de nitrógeno, entonces la posibilidad de aplicar mayores cantidades de porquinasa, pues es menor. Y otra restricción que surge es la parte microbiológica, el componente microbiológico. Entonces, estos materiales van a tener unos parámetros microbiológicos, pues, que deben cumplirse, porque el riesgo sanitario asociado a la aplicación, pues también restringe la posibilidad de aplicarlos y utilizarlos pues en los suelos con fines agrícolas. Entonces vamos a tener unas restricciones desde el punto de vista de la composición, principalmente en términos de nitrógeno, fósforo y zinc, y en términos de la composición microbiológica. Entonces, estos parámetros deberán ajustarse para poder hablar de que puedo utilizar estos materiales en actividades agrícolas o en regeneración de suelos o como lo queramos denominar. La resolución 699 del 21 establece los parámetros y valores máximos permitidos en esos vertimientos dentro de la premisa de la normatividad ambiental. Y aquí nuevamente la premisa está construida en términos de la composición, en términos de nitrógeno, fósforo, en términos de zinc, en términos de los elementos que prevalecen en los compuestos orgánicos. Y los elementos que prevalecen en los compuestos orgánicos, pues son carbono orgánico, son nitrógeno, son fósforo, son azufre y en este caso zinc, que es bastante representativo en la porquinasa. Entonces, estos elementos deberán ser de seguimiento constante porque si encuentro suelos con altos contenidos en estos elementos, voy a tener un aspecto restrictivo en la utilización y aplicación de estos materiales. Entonces, dentro de esas vías de gestión implica mitigación del impacto, vamos a tener la posibilidad de hacer un aprovechamiento como fertilizante. Esto bajo un plan de fertilización construido técnicamente, soportado y argumentado técnicamente. Otras posibilidades de gestión es la producción de biogás, pues que no lo vamos a considerar como tal. Entonces, dentro de estas posibilidades tenemos la porquinasa líquida o la porquinasa sólida, donde si hacemos un adecuado uso de ese subproducto, vamos a representarle beneficios al porcicultor al obtener beneficios y reducir el impacto ambiental generado por el mal manejo del vertimiento, pues como tal. Entonces,
no es que el porcicultor simplemente genere y aplique, sino que deberá considerar un tratamiento previo en la estabilización de esos componentes que venimos hablando. Y dentro de esas posibilidades de uso emerge un plan de fertilización como determinante importante que se informaría a la corporación como, eh, como determinante en la posibilidad de aplicar este producto, estos subproductos dentro de esquemas y planes de fertilización. Los impactos ambientales negativos generados por la inadecuada fertilización de ese material hacen que el productor vuelva a la normatividad ambiental. Es decir, que si estructuramos el plan de fertilización y dentro de ese plan de fertilización el impacto ambiental en términos de saturación de aguas o impacto sobre el suelo es alto, entonces volvemos a tener o estar dentro del resorte de la autoridad ambiental. No implica que desarrolle el plan de fertilización y este sea pues indefinido. Siempre vamos a tener la posibilidad de hacer ajustes y mejoras dentro de los esquemas pues de manejo. Entonces, estos antecedentes previos para que consideremos o es un vertimiento, es un residuo o es un subproducto. Entonces, como nosotros estamos dentro de la connotación de que es un subproducto, entonces lo estamos relacionando con el suelo. Y dentro de ese relacionamiento con el suelo, nosotros tenemos muy claro que el suelo se deteriora cuando pierde total o parcialmente su capacidad de producir, cuando pierde su capacidad, cuando pierde su oferta productora. Y pierde esa oferta productora implica un desbalance grande que lo hace una condición muy artificial dependiente de los insumos externos que se estén aplicando. Pero si tengo un suelo con una buena oferta productiva, la dependencia en términos de cantidad de los insumos externos que se requiere, pues cada vez van a ser menores. Entonces, si nosotros aplicamos una materia orgánica, una porquinasa debidamente estabilizada y sanitizada, no va a generar ningún impacto negativo sobre el suelo, sino que va a generar grandes beneficios y bondades sobre este. Dentro de estos aspectos de perder la capacidad productiva, pues definitivamente hay que resaltar la desagregación, la reducción de la capacidad de retención de humedad, la reducción de la capacidad de intercambio catiónico, la reducción de la actividad biológica y todo esto con alta relación con la reducción de la materia orgánica del suelo. Si se reduce la materia orgánica, todos estos aspectos previamente mencionados se reducen. Entonces nosotros estamos en una condición tropical. Esa condición tropical implica que tenemos suelos no en zona templada, sino en zona tropical. Y eso quiere decir que aquí no hay una estación, no tenemos estaciones climáticas donde el suelo detenga su transformación en ciertos periodos de tiempo, como pasa en zona templada en la época de invierno. Entonces aquí en el trópico, las tasas de transformación, de meteorización, de mineralización son bastante altas, bastante vertiginosas y los suelos tienden a reducir constantemente los niveles de materia orgánica, es decir, a perder su capacidad de oferta productiva. Entonces, una variable, una consideración permanente que nosotros hemos tenido como línea en la compañía es que en la medida que aumentemos y tengamos materia orgánica de buena calidad en el suelo, estamos contribuyendo a disminuir el impacto y a mejorar
esa oferta productiva, vía construcción o vía aumento de los niveles de materia orgánica en el suelo. Ese concepto de regeneración está relacionado con estos aspectos de la oferta productiva, donde la materia orgánica pues los está soportando a todos. Entonces esa oferta forrajera o esa cantidad de cosecha que se exige a los suelos, se exige en suelos de baja oferta productiva. Entonces, como tengo un escenario de baja oferta productiva y tengo la imperiosa necesidad de tener altas cosechas y altos rendimientos, implica tener que aplicar alta cantidad de insumos externos, y dentro de esos insumos externos está los agroquímicos, y dentro de esos agroquímicos podemos tener los fertilizantes químicos como tal. Entonces implica que si tengo un sistema de baja oferta productiva y necesariamente tengo que producir gran cantidad de cosechas, gran cantidad de biomasas, tengo que aplicar alta cantidad de esos insumos externos. Y en la medida que aplique gran cantidad de esos insumos externos, estoy reduciendo en el tiempo la oferta productiva de ese sistema. Entonces, cada vez voy a requerir aplicar más y más porque estoy definitivamente descompensando pues el suelo como tal. Entonces, acá el modelo de producción se ha pensado de una forma muy desarticulada, muy fragmentada, y no se ha considerado pues esa teoría de sistemas, y más que teoría, la funcionalidad de los diferentes componentes del sistema, donde todo está pues definitivamente interconectado. Entonces ese manejo fractal, ese manejo independiente de los recursos es lo que nos ha conducido, o lo que nos viene conduciendo a reducir la oferta productiva del suelo y aumentar cada vez más el grado de dependencia de los insumos y recursos que se están aplicando. Entonces, la capacidad del suelo tropical de intercambiar cationes, que es la propiedad representativa del suelo como tal, depende del contenido de materia orgánica. Pero si aplico una materia orgánica no estabilizada y no sanitizada, con una gran cantidad de microorganismos patógenos como tal, si los queremos llamar así, esos microorganismos patógenos que se están aplicando con esa materia orgánica tipo porquinasa, no transformada y no estabilizada, va a reducir la materia orgánica estable del suelo, y eso genera grandes inconvenientes. Entonces, antes de aplicarla, ese material deberá estar previamente estabilizado y sanitizado. Un suelo con apenas un 5% de materia orgánica posee tantos cationes, y cuando hablo de cationes me refiero a amonio, calcio, magnesio, potasio, que son elementos bastante costosos, similares a si tuviera un 55% de una arcilla tipo 2.1. Y esas arcillas tipo 2.1 son arcillas de una buena CIC, de una buena capacidad de intercambio catiónico. Entonces, yo no puedo aumentar los niveles de arcillas en el suelo, pues porque no tengo dónde encontrarlas. La mejor forma de mejorar la CIC del suelo es aplicar un subproducto abundante, un subproducto relacionado con una actividad como la actividad porcícola, bastante representativa pues en el país. La saturación en el suelo, la falta de aire, de oxígeno, la saturación de la porosidad, cuando se aplican altas cantidades de porquinasa sin ninguna consideración técnica, hace que el nivel de oxígeno disminuya, y ese nivel de oxígeno restringe la absorción de nutrientes a través de la raíz, lo que limita completamente el rendimiento y la producción. En esta tabla vemos diferentes fuentes que reportan la composición de diferentes subproductos generados en la actividad pecuaria.
Las cerdas o cerdos tienen un contenido de materia seca importante, un contenido de nitrógeno importante, un contenido de fósforo, un contenido de potasio, un contenido de magnesio importante. Las cerdas con lechones tienen aportes importantes en términos de la composición. Entonces, esta composición relacionada con los diferentes subproductos que se generan de la actividad porcícola, relacionados con la fase o con la actividad porcícola como tal, si son crías o si es engorde o si son lechones, etcétera, determina que estos materiales van a tener un potencial de uso importante en función de la composición de esos materiales. Y esa composición en términos de estos elementos, pues que se resaltan acá y solamente resaltando elementos como nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, esta composición viabiliza el uso, pero estos elementos están conformando compuestos y sustancias orgánicas. Es decir, que la sola aplicación y disposición de estos materiales no asegura que estos elementos estén disponibles. Estos elementos estarán disponibles posterior a la mineralización y a la transformación de estos materiales. Y aquí sería ilógico considerar tratar estos excesos de estos elementos para hacer la disposición como vertimiento. Entonces, es completamente factible su uso a la luz de mejorar la oferta pues productiva de los suelos. Entonces, aquí es muy importante que pensemos de qué está hecha la porquinasa. Entonces, esta porquinasa está formada por heces fecales y la orina de los porcinos a la que se agrega el material utilizado cuando se tengan algunas camas o cuando se tenga un sistema particular de la producción porcícola. Esos materiales en el tanque estercolero se consideran residuos frescos que no han sido en ellos desarrollado ningún proceso previo pues de estabilización y sanitización. Una vez estos residuos se tienen en el tanque estercolero vía procesos previos que se deben haber implementado en la porcícola como separadores o separadores de sólidos o la generación de biogás, biodigestores, etcétera, llegarán a estar relativamente estabilizados y sanitizados. Acá este material en el tanque estercolero deberá caracterizarse para poder determinar la factibilidad de uso de esos materiales. Cuando se aplican esos materiales a los suelos, pues se inicia un proceso de mineralización y esa mineralización implica una transformación dependiendo de las condiciones climáticas. Si la temperatura es alta, pues la mineralización será muy rápida. Si la cantidad de oxígeno en el suelo es alta, pues vamos a tener una rápida mineralización. Si la actividad y presencia de microorganismos es alta, pues tendremos alta mineralización. Y así esos materiales se van a, en el tiempo, ir impregnando a todos los componentes del suelo y después de la estabilización posterior a la mineralización y a la humificación, podremos decir que empezamos a tener humus en el suelo, pero no implica que la aplicación del residuo de una vez lo consideramos humus como tal. Entonces, dentro de este enfoque, altos niveles de aplicación de estos materiales generan desbalances nutricionales en el suelo. Y esos desbalances nutricionales
generan aspectos de contaminación y esa contaminación es lo que nos hace volver o lo que hace volver al productor a estar dentro del resorte de la autoridad ambiental. Y esos desbalances no son generados por la cantidad de la porquinasa aplicada, sino por los niveles básicamente de nitrógeno, fósforo que se están aplicando dependiendo de la composición de esos materiales. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere mejorar la calidad de la porquinasa aplicada a partir de una adecuada gestión, porque lo que no queremos es desmejorar el suelo, sino que por ende o subsecuentemente queremos es mejorar las características de este. Entonces, para poder hacer eso necesitamos conocer el suelo, necesitamos saber con qué tipo del suelo nos estamos enfrentando. Conociendo el tipo de suelo, qué cultivo tenemos ahí, si tenemos un cultivo de pastos o tenemos un cultivo de papa, etcétera. Y conocer las características de esa porquinasa que vamos a aplicar. Ese material es muy variable, la composición de ese material es muy variable. Hay algunas tablas que sirven como referencia, pero es muy importante la caracterización de ese material. Y ese material incluso varía en el tiempo porque la dieta, el manejo del animal varía y al variar ese manejo del animal, pues la composición de las heces va a ser completamente diferente. Entonces, aquí necesitamos tres premisas fundamentales. Adecuada gestión, se determina al conocer el suelo, al conocer el cultivo y al conocer qué tipo de material vamos a utilizar. Necesitamos análisis de suelo, necesitamos análisis de la porquinasa a aplicar. La fertilización es una consideración económica. Nadie aplica o nadie debería aplicar un fertilizante para perder dinero, para perder plata. El concepto debería estar relacionado con una consideración costo-beneficio. No es lo que me vale lo que aplico, sino los efectos y los beneficios que obtengo con la aplicación de ese producto. Si no nos salimos de esa consideración económica, siempre vamos a estar compitiendo a nivel de precios. Dentro de esa consideración de la fertilización, como una consideración económica, se consideran aliados los subproductos que se puedan generar a nivel de finca que ayuden a reducir los costos de fertilización y que la aplicación de esos materiales con algunos componentes complementarios genere la producción de biomasa, que es el fin último. Nosotros queremos es producir biomasa. Necesitamos racimos de banano por hectárea, necesitamos arrobas de café por hectárea, necesitamos kilos de aguacate por árbol o por hectárea. Y la consideración acá es que esa porquinasa debe constituirse en un complemento al manejo de los esquemas de fertilización. Y ese complemento en términos de biodisponibilidad. Y esa biodisponibilidad en términos de estabilización y sanitización. Y esa estabilización y sanitización con base en el bioaumento. ¿Y bioaumento de qué? Bioaumento de los microorganismos benéficos, bioaumento de los microorganismos transformadores de materia orgánica que hagan factible la aplicación de la porquinasa. Y esa es una herramienta con la que nosotros contamos como compañía. Esa herramienta está relacionado con un concepto de bioaumentar la población de microorganismos benéficos para que se desarrolle un proceso de sanitización del material y se reduzca la población de microorganismos patógenos, porque esa alta cantidad de microorganismos patógenos es la que finalmente no hace posible la utilización directa de esos materiales orgánicos crudos relacionados con la porquinasa. Entonces,
el concepto de bioaumento implica aplicación de los microorganismos transformadores de materia orgánica, la aplicación de los microorganismos del TMO. Y la bioestimulación está relacionada con las variables que hacen posible mejorar el efecto de ese bioaumento, de esa población de microorganismos que se está aumentando. Son dos consideraciones que van de la mano. Si yo simplemente bioaumento y no bioestimulo, no voy a tener el efecto deseado y no voy a tener el impacto que se está buscando en que la materia orgánica tipo porquinasa realmente mejore pues las características de los suelos. Acá creo que para todos nosotros es claro el concepto de los microorganismos transformadores de materia orgánica y las grandes posibilidades de uso que tenemos relacionadas con este subproducto de la actividad porcícola. Acá, para mencionar que la restricción en la aplicación de la porquinasa no está relacionada con la cantidad de material, sino que está relacionada con la cantidad de nitrógeno y fósforo particularmente. Y en este esquema se presenta los resultados son la connotación de hacer altas aplicaciones de nitrógeno. El contenido celular tiene que tener un balance entre azúcares y proteína, y cuando tengo un exceso de nitrógeno voy a generar pues grandes inconvenientes en el manejo de actividades pecuarias, bovinas, relacionadas con la utilización de esas pasturas que yo pretendo generar vía aplicación de estos subproductos. Entonces, el limitante se constituye en términos de nitrógeno. Las cantidades de nitrógeno van a ser un factor limitante en la utilización de estos materiales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como compañía? ¿Qué estamos haciendo en Sobiotech? Entonces, vamos a tener un análisis del suelo. Recuerden que la gestión adecuada implica análisis del suelo, análisis de la porquinasa y conocer los requerimientos del cultivo que estoy considerando mediante la aplicación de este subproducto como la porquinasa. Entonces, dentro del análisis del suelo, es muy importante conocer los niveles de materia orgánica del suelo. Recuerden que en los análisis de suelo es poco frecuente, es muy improbable encontrar resultados de nitrógeno, porque esos resultados de nitrógeno varían mucho, los contenidos de nitrógeno en el suelo varían mucho. Entonces, un resultado puntual no dice nada. Generalmente los contenidos de nitrógeno en el suelo se consideran o se extraen de los niveles de materia orgánica. Cuando tengo la materia orgánica, a partir de la materia orgánica determino la cantidad de nitrógeno total. Todo el nitrógeno que hay en el suelo viene originalmente de la materia orgánica. El gran reservorio, el gran depósito de nitrógeno en el suelo es la materia orgánica. Entonces, dentro de ese análisis de suelo que estamos haciendo en el laboratorio Sobiotech, hacemos énfasis en la materia orgánica, hacemos énfasis en el contenido de nitrógeno para, con base en estos parámetros, poder hacer la recomendación de la porquinasa como subproducto en términos de la aplicación a un cultivo determinado. El análisis de la porquinasa. Entonces, cuando analizo la porquinasa, igualmente hago énfasis en el contenido de carbono, hago énfasis en el contenido de nitrógeno, hago énfasis en el contenido de zinc. Entonces, nosotros venimos avanzando en una recomendación relacionada con los contenidos de carbono orgánico, los contenidos de nitrógeno relacionados con los contenidos de materia orgánica del suelo para poder determinar la recomendación en función de estos parámetros. Entonces, conociendo la caracterización del suelo, conociendo la caracterización
de la porquinasa, estamos haciendo una recomendación en términos de los parámetros de materia orgánica y en términos de nitrógeno. Este análisis, por ejemplo, corresponde a una porquinasa, una porcinasa líquida, y dentro de esa sustentación técnica que estamos realizando permite la utilización o aplicación en términos de carbono orgánico, en términos de materia orgánica, de hasta 26.912 kilogramos por hectárea en términos de materia orgánica, y en términos de nitrógeno de 30.357 litros de este material. Entonces, esto representa una sustentación y un soporte técnico que le podemos brindar a los agricultores para complementar el manejo de sus suelos dentro de un aspecto de funcionalidad y dentro de un aspecto de racionalidad de la aplicación dentro de un plan de fertilización soportado en las características del suelo y soportado en las características de la porquinasa como subproducto. Finalmente, algunos aspectos acá a destacar. Los elementos nutrientes no desaparecen, los elementos nutrientes no se esfuman. Acá es un trabajo que se hizo con TMO relacionado con el desprendimiento de amoníaco. Entonces, este desprendimiento de amoníaco genera un alto impacto ambiental por la generación de olores. En esta gráfica se representa aplicaciones antes de la aplicación del TMO, mediciones de amoníaco antes de la aplicación del TMO. Sin aplicar el TMO, tenemos un promedio de desprendimiento de amoníaco de un valor pues relativo de 374 y con la aplicación de 2,2. ¿Qué quiere decir esto? Que el amoníaco, que el nitrógeno no se esfumó, que el nitrógeno no se desintegró, que el nitrógeno no está en la atmósfera, sino que el nitrógeno quedó en el subproducto, quedó en el material, se redujo la volatilización de ese material. Entonces, mediante la aplicación del TMO se está mejorando pues las características de este subproducto. Igualmente, otro trabajo de grado que se realizó con el TMO, estos trabajos son externos a la compañía, son estudiantes que han desarrollado trabajos de investigación utilizando el TMO como tal, y aquí se subraya el tiempo de transformación, el tiempo de descompostaje. Se reduce el tiempo requerido en la estabilización y sanitización de estos materiales con la utilización de los microorganismos transformadores de materia orgánica. Entonces, para terminar, es muy importante el concepto de la relación carbono-nitrógeno, es el parámetro fundamental que determina la actividad biológica. En el estiércol porcino, la relación carbono-nitrógeno está entre 10 a 20 a 1. Eso quiere decir que tiene una alta mineralización, que se mineraliza rápidamente porque la cantidad de carbono no es suficiente para los microorganismos como tal y no es un factor limitante en su crecimiento. Entonces, al tener buena disponibilidad de nitrógeno, vamos a tener una tasa reproductiva de los microorganismos bastante alta y vamos a tener unas tasas de mineralización bastante representativas. Los protagonistas en este proceso de valorización de la porquinasa definitivamente debe ser los microorganismos transformadores de materia orgánica, el TMO. La transformación requiere una relación carbono-nitrógeno importante para tener en cuenta como punto de partida. Estamos hablando de bioaumento y bioestimulación, y cuando hablamos de bioestimulación debemos hablar de aspectos o de variables determinantes en el comportamiento de la actividad biológica.
y ese comportamiento de la actividad biológica está relacionado con la humedad, oxígeno. Si hay mucha humedad, hay menos oxígeno. Si hay mucho oxígeno, hay menos agua, y se constituyen ambos en factores limitantes para la actividad. El pH, el potencial R2, la conductividad eléctrica, temperatura, son consideraciones importantes. El uso de microorganismos transformadores de materia orgánica es una forma sostenible y económicamente viable para gestionar los residuos orgánicos y posibilitar el uso de la porquinasa como acondicionador y o fertilizante. Listo, eso era como lo que tenía como para plantear.